Hola amigos de Móvil Apple, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a enseñar a administrar todas sus contraseñas con nuestro iPhone, ya que el iPhone tiene algo que se llama llavero y nos permite administrar todas nuestras claves. Como es sabido, hoy en día se requiere tanto para redes sociales como para, no sé, comprar por internet, comprar un tiquete. Para muchas cosas necesitamos crear un usuario y una contraseña. Ahora con el iPhone podemos administrarlas y tener control sobre estas, ya que son diversas las contraseñas que tenemos que manejar en nuestro día a día. Adicional a esto, y lo mejor de todo, es que este llavero está disponible para todos los usuarios de iPhone sin importar cuál sea su modelo. Cualquier iPhone tiene esta opción disponible. Vamos a ver en el siguiente video cómo podemos administrar nuestras contraseñas. Para administrar o guardar nuestras contraseñas, lo primero que debemos hacer es ir al menú de ajustes o de configuración y allí vamos a buscar la opción contraseñas. Esto está disponible, como ya les dije, para todos los modelos de iPhone, sin importar cuál sea la versión de ellos. Vamos aquí a esta opción, presionamos contraseñas y aquí con nuestro Face ID él validará para obviamente darnos permiso y poder acceder a ellas, ya que como son contraseñas pues obviamente son privadas y únicamente nosotros podemos acceder. Igualmente si tienen Touch ID pues también lo podrán hacer, o con código de seguridad de bloqueo del teléfono también pueden ingresar a esta opción. Como ven, aquí aparecen todas nuestras contraseñas y todas nuestras digamos usuarios o cuentas donde las utilizamos. Para editarlas, ya sea para borrar o cualquier modificación que tengamos que hacer, pues le damos en la parte superior en editar y seleccionamos la que queramos editar. Si queremos podemos seleccionar varias, ya es como ustedes lo deseen. También podemos darle en el más al lado izquierdo de editar y aquí vamos a poder crear nuestras nuevas contraseñas para un sitio específico, por ejemplo un sitio de internet. Vamos a poder escribir el sitio, por ejemplo de Amazon, amazon.com, el usuario y nuestra contraseña obviamente. Igualmente si entramos a nuestra contraseña que hemos creado, vamos a ingresar por ejemplo a esta. Aquí nos aparecerán todos los datos como es el dato de usuario, la clave. Podemos agregar una nota, no sé, por ejemplo las palabras o preguntas claves para recordar o recuperar nuestra clave. Si tiene un código de verificación también lo podemos agregar, y si queremos cambiar la contraseña en el sitio pues también podemos simplemente presionar sobre esta y nos llevará al sitio para hacer el cambio de la clave. Aquí podemos administrar todas nuestras cuentas que hemos guardado o editarlas también, con lo que ustedes requieran, y una vez ya tengamos todas las modificaciones le damos en listo. Igualmente ya cuando vamos a ingresar al sitio pues el sistema simplemente lo reconocerá automáticamente. Vamos por ejemplo aquí a ingresar a Yahoo como si fuéramos a crear una nueva contraseña. Aquí nos pide el nombre completo, correo electrónico y vamos a crearle en crear contraseña. Aquí inmediatamente nuestro iPhone nos pondrá crear una contraseña segura, que es algo automático, o si le damos en otras opciones ya nos da por ejemplo la posibilidad de elegir nuestra propia contraseña, si la queremos personalizar, si las queremos sin caracteres especiales o de tecleo fácil. Aquí nos muestra las opciones, ya es seleccionar la que nosotros deseemos. Por ejemplo, esto es una sugerida de iPhone, y editar contraseña segura, o podemos pues hacer una mezcla de lo que nos sugiere el iPhone y agregarle un tema personal o algo personal a esta clave que nos sugiere para personalizarla un poquito más. Y ya de esta forma la próxima vez que ingresemos a este sitio él simplemente la reconocerá y ingresaremos automáticamente. Aquí nos aparecerá esta llavecita al lado derecho del teclado y nos dice utilizar el llavero de iCloud para ingresar al sitio.
y simplemente la seleccionamos o él la reconoce automáticamente. Mire, aquí la puso de primera Yahoo. Como no he puesto nombre, pues no me aparece todavía, pero la seleccionamos e ingresaremos sin necesidad de digitarla. Esta otra opción que me aparece aquí en el llavero es ePassword, que es una aplicación de un tercero que también se combina con el llavero de iCloud. Bueno, como ven, es muy fácil utilizar nuestras contraseñas en el iPhone. Vamos a ingresar, por ejemplo, aquí a una que ya tengamos. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, aquí, no sé. Vamos a ingresar a esto. Aquí le digo que no. Y si yo ingreso a mi cuenta, obviamente aquí me reconocerá con mi correo electrónico y mi información. Aquí me la pone y me la trae. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero les haya sido muy útil este video tutorial. Los invito a que se suscriban a mi canal, me dejen sus comentarios de qué tal les ha parecido este video, si realmente es práctico, y igualmente a que me regalen un like. Hasta luego.